Martes 30 de enero, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la política. Turno en esta ocasión para Izquierda Unida y esta noche en los platos de Canal 12 nos acompaña la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Bisueño, la señora Pilar Praena. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Y el señor Juan Jiménez, también miembro de esta formación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos, si les parece, por lo más reciente, que es esa comunicación que recibió este pasado lunes, día 29, el Ayuntamiento del Viso por parte de la Delegación de Educación, que autoriza ya el cambio de la cubierta del Colegio Público Albaicín. En total son 700 metros cuadrados de techo, con una inversión de 100.000 euros que toca, en este caso, pagar a la Junta de Andalucía, y que era una reivindicación, decía el director del mismo centro, el señor José María Alcántara, histórica de la comunidad educativa, que va más allá y que incluso en rueda de prensa que hemos podido ver los bisueños a través de estos espacios de noticias de esta casa, pues se reivindicaba que ya que van a poner bueno, pues el techo, que además no cumple con la normativa vigente, pues que ya pusieran y colocaran placas solares, que no sé eso cómo lo ven ustedes. Bueno, pues por pedir que no quede, ¿no? Nosotros estamos reivindicando, y de hecho se está haciendo un estudio de las necesidades energéticas de los colegios. Es una cuestión que desde este equipo de gobierno se quiere priorizar y se quiere estudiar las distintas fórmulas para poder afrontar la mejora energética de todos los centros educativos del municipio, y de hecho ya esta semana se iniciaban los trabajos por parte de una empresa que se ha contratado desde el ayuntamiento para hacer ese estudio, y por tanto todo lo que mejore la infraestructura a nivel de energía de los centros educativos pues es una demanda que nosotros también la reivindicamos. Un inciso solamente, no tiene nada que ver ese estudio energético con el estudio energético que se quiere hacer, que se ha hecho ya del Viso, ¿no? No tiene nada que ver. Del Viso, No. Que por cierto luego preguntaré cómo va también ese tema. No tiene nada que ver, son cuestiones independientes. En este caso pues hay líneas de subvenciones y de ayudas con respecto a la mejora y a la adecuación a la normativa actual con respecto a la energía desde la Consejería de Educación, y en ese sentido estamos trabajando para intentar mejorar la situación de los centros educativos en el Viso. Hemos de recordar que muchos de esos centros, en este caso la demanda del Colegio Público Albaicín, pues una demanda histórica, y que además desde la Delegación Municipal de Educación, Manolo Jiménez a la cabeza con Anabel, en las distintas reuniones que han tenido con la delegada de Educación, pues le transmitían esa necesidad, ¿no?, de ese cambio del techo, y en este sentido pues satisfechos y satisfechas porque se ha conseguido, porque la lucha y la insistencia en determinados temas al final, aunque sea con mucho tiempo de retraso, pero da su fruto, y a seguir trabajando, y como te digo, a seguir trabajando en mejorar las instalaciones y las infraestructuras, no solo de ese centro, sino de todos los centros educativos del Viso, que en muchos casos pues son muy antiguos. Por ejemplo, el caso que se llevaba a pleno, ¿no?, que era la cesión de ese terreno que antes era del arzobispado, para que revertiera de nuevo al ayuntamiento para la ampliación del Instituto Profesor Juan Bautista, ¿no? Bueno, en el caso del Instituto Profesor Juan Bautista ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones, tanto en el plenario, aquí en vuestro espacio, y en todas las plataformas que se nos dé la posibilidad. No solo es que lo que es el edificio en sí es muy antiguo, y ya los años que tiene pues no pasan en balde, y tiene una situación a nivel de infraestructura desastrosa, de emergencia, sino que además tampoco se dotó de infraestructura, de material y demás para lo que era un instituto de secundaria. Y además pues también está la demanda que tiene la comunidad educativa de que se amplíe la oferta educativa. Así que en el caso del Juan Bautista pues es algo que no se ha hecho bien desde el principio, y es que no se adaptó el centro. El resto de centros pues eran de primaria y siguen siendo de primaria, estaban adaptados a la normativa de ese momento. Pero en el caso del Juan Bautista es que además es un centro de primaria que comenzó a ser de secundaria sin adaptarse. Por tanto, parte ya de una situación de desventaja total con respecto al resto de centros, y que por nuestra parte igualmente, tanto con la delegada, la consejería y demás, pues no vamos a cejar en la intención de que se amplíe, de que se adecue el centro a la normativa y a las necesidades
que tiene un pueblo como El Viso, que no discrimine a los alumnos y alumnas de una determinada zona, porque a ese centro van alumnos de una determinada zona de nuestro pueblo, y por otra parte, pues que incluso se mejore la oferta educativa para que en El Viso pues tengamos 2 institutos, que es lo que por el número de habitantes y demás debemos tener en condiciones, ¿no?, con todo lo que corresponde. De todas maneras, en favor del Instituto Juan Bautista hemos de decir que la comunidad educativa del centro está muy concienciada para mejorar la situación y que cuenta con un equipo de dirección y con unos profesores y profesoras que, a pesar de las dificultades, pues hacen que nuestros hijos e hijas, en mi caso los míos irían allí, al final reciban la educación que corresponde. Por tanto, a pesar de estar, como digo, en una situación de desventaja, al final la capacidad del equipo humano que allí se encuentra pues hace que no lo noten tanto nuestros hijos y nuestras hijas. En cualquier caso, ya se ha arrancado un compromiso por parte de la consejera de Educación cuando hace un par de años venía a nuestra localidad, un par de años o quizás más, para ver las instalaciones e infraestructuras de ese centro, ¿no? Sí, en aquella reunión se arrancó el compromiso verbal de la delegada, en este caso, de Educación, para, una vez que tuviera todos los terrenos y demás, proceder a la ampliación y reforma integral del centro. Pero lo que están poniendo en el caminito no es un camino llano, sino lo que nos estamos encontrando en el camino son algunas piedras. Entonces, en ese sentido, pues los compromisos a veces no se ven satisfechos en los tiempos en los que nos gustaría, porque al final el centro tiene muchos años y cada día que pasa, cada mes que pasa, pues se encuentra una avería nueva o un problema nuevo. Ahora tienen un problema bastante grave con el tema del agua, y en ese sentido pues ponernos todos manos a la obra para que sea una realidad lo antes posible, incluida en este caso la Consejería y la Delegada de Educación, claro. Aunque por sus palabras se desprende que parece que no va a ser a corto plazo, ¿no? Bueno, en principio tiene que estar presupuestado y tiene que darse una serie de circunstancias, que ya está el presupuesto de 2018 de la Junta y no aparece, ¿no? Ahí ya no aparece. Por tanto, nosotros quisiéramos que fuera lo antes posible, y en el momento en el que esté todo adecuado para que se inicie la ampliación, pues no cejaremos en el intento de que se haga lo antes posible, no solo nosotros como institución, sino, entiendo, toda la comunidad educativa del Viso, porque afecta al final a todo el Viso, no solo a una zona concreta. Pues va la cosa de centros, porque ya sabemos que está licitada y adjudicada la obra del Colegio Público Gil López. Preguntábamos por ello al Partido Socialista, que decían que no sabían si ya la empresa adjudicataria había venido a visitar in situ pues, este centro, y le pregunto ahora a Izquierda Unida, también como miembro del equipo de gobierno, si esa visita se ha producido y si se va a poder hacer la obra, como en un principio se decía, sin que afecte a los niños en su día a día, en sus clases, en sus diferentes aulas, ¿no? Bueno, la visita se ha producido y están conforme a lo que son las licencias y demás para comenzar lo antes posible. En cuanto a eso, pues lógicamente, y por lo que nos trasladaban tanto desde la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Educación, como el ISE, ¿no?, que es la empresa que se encarga de las obras, pues no va a afectar para nada al normal funcionamiento del centro, porque además, a pesar de que era una cuestión bastante llamativa, pero no corría no había riesgo en cualquier caso, y la obra se iba a hacer de forma que no afectara para nada a los alumnos del centro. Entonces, en ese sentido, pues ese es el compromiso que tiene la empresa adjudicataria. ¿Pero no se sabe el comienzo de la obra todavía? Aún no se sabe, el comienzo exacto de la obra no se sabe. Bueno, esperemos que sea más pronto que tarde para que esté Seguro en el próximo curso Seguro que escolar, sí, porque tienen ¿no? unos plazos que cumplir, por tanto, lo lógico es que se haga a lo largo de los próximos meses. ¿Los plazos se saben entonces? Yo ahora mismo no me lo sé de memoria, no me lo sé de memoria, pero lógicamente todas esas obras que se licitan y demás tienen unos plazos de ejecución, y entendemos que la licitación se lleva a cabo, la licencia de obra está solicitada y está en el trámite correspondiente, por tanto los plazos apremian y deberán de hacerlo en los próximos meses. Y hablaba usted, señora Praena, al principio de que se está haciendo un estudio de eficiencia energética de los centros, y le preguntaba,
que si tenía algo que ver, me decía que no, con el estudio que se ha realizado ya de la eficiencia energética en el Viso. El proyecto ya está realizado. ¿Para cuándo entonces el cambio de ese alumbrado que repercuta en esa eficiencia, en ese ahorro económico también, evidentemente para nuestro municipio? Claro, ahí, a ver, se ha hecho ese estudio, se ha hecho ese proyecto, el proyecto está sobre la mesa y ahora necesitamos, lógicamente, encontrar la financiación para este proyecto, porque, lógicamente, no puedes prever cómo va a salir el proyecto como para empezar a tener partidas o empezar a buscar dinero, ¿no? Primero necesitas saber cuál es el proyecto que nos presenta la empresa en cuestión, de cuánto estamos hablando, y una vez que tengamos todos esos datos, pues buscar la financiación, ¿no? Como se está haciendo con otras cuestiones, como siempre se suele hacer, ¿no? Cuando tienes algo que necesitas ver cuánto va a costar, cuánto va a venir, cuánto va a repercutir en las arcas municipales, pues intentas ver si lo puedes hacer con tu dinero, si tienes que pedir un préstamo, tienes que pedir un fondo reintegrable, si tienes que pedir una subvención. Es en ese momento en el que estamos, porque también hay otras muchas cosas por medio que también hay que ver, ¿no? Otras subvenciones, otros proyectos que también hay que poner sobre la mesa, que tenemos que ir gestionando para intentar hacer los proyectos que tenemos pendientes. Puede ser la Casa de la Cultura, o puede ser el aula, la Escuela de Música, o puede ser el cambio de luminarias del alumbrado público. Todos esos proyectos tienen que ir encajando en los diferentes momentos de la vida de la gestión municipal en torno a las capacidades presupuestarias, tanto municipales como de otras subvenciones o posibilidades de programas que haya desde otras administraciones. Pero el proyecto se ha terminado, me imagino que ya estará cuantificado, ¿no? Sí, está cuantificado. Yo no he visto el proyecto, ¿vale? Yo no he visto el proyecto todavía, pero bueno, está cuantificado, y lo que falta es encontrar la manera de financiar. Es decir, el primer paso, que es saber en qué estado están las luminarias municipales, ver cómo están todo el tema de calle y demás. Una vez que ya lo sabemos, a buscar la financiación, y estamos en ese proceso. Pues, por otro lado, y por hablar de cuestiones recientes, el Ayuntamiento se reunía este pasado lunes, día 28, como ya se anunciará, con el gremio hostelero del Viso. Un tema además controvertido también, no solamente en este espacio o en cualquier rueda de prensa, sino incluso en el Pleno, donde se habló de las nuevas ordenanzas que se quiere aprobar por parte del equipo de gobierno para la ocupación de la vía pública. En una nota de prensa remitida a la redacción de los espacios informativos de esta casa, se decía que el balance de la reunión había sido positivo, con propuestas que se habían puesto también por el sector hostelero, pero bueno, ¿en qué medida pueden decir que ha quedado la cosa? Es decir, en un 50%, en un 90% están de acuerdo o en desacuerdo, etcétera, etcétera. Veréis, la ordenanza que se está preparando, porque todavía estamos en proceso. De hecho, se va, perdone que le interrumpa otra vez, se quiere hacer público para que también incluso la ciudadanía también aporte antes de que se lleve a pleno su aprobación, ¿no? Exactamente. Aún así, el proceso ya de por sí legal que tiene que seguir para aprobar unas ordenanzas tiene, la ley cambió, entonces tiene otros procesos, otros momentos más de publicación, aparte del que vamos a hacer. Digamos, este es un extra de publicación. La reunión con los hosteleros fue bastante bien. La verdad es que ellos llevaban los deberes hechos, en el sentido de que se habían visto el borrador de las ordenanzas y habían planteado algunas dudas allí generales sobre las propias ordenanzas, ¿no? Luego, lógicamente, se entró a debatir sobre cuestiones puntuales, ¿no? Que no quisimos centrar la reunión en cuestiones puntuales, porque no era el motivo de la reunión, ¿no? Sino que era hablando de las ordenanzas. Entonces, lo que tenemos que tener claro todo es que, lógicamente, unas ordenanzas que repercuten en tanta gente no lo puede hacer solamente un equipo de gobierno o un gobierno, o solamente no lo pueden hacer una de las partes, digamos, ¿no? Porque aquí hay muchas partes involucradas. Está el equipo de gobierno, digamos el ayuntamiento, que es el que propone la ordenanza. Están los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que tienen que transitar por la vía pública, y están los hosteleros, que tienen su negocio y que también tienen derecho a explotar lo máximo posible su negocio y lo que la ley les permita, ¿no? Entonces, con esta propuesta de ordenanza que vamos a publicar, si todo va bien, mañana estará publicado en la página web. Podrán descargarse tanto el borrador de ordenanza como el díptico, que es este, ¿vale? Es un díptico donde con ilustraciones más o menos se explica. No sé si nuestra cámara, Antonio, se explica a grandes rasgos en qué va a consistir la propuesta de ordenanza, para que se llevará a las modificaciones que después se hagan por parte de quien quiera hacerle modificaciones, ¿no? Se dejará además un correo electrónico para que manden preguntas y demás, y las modificaciones que se quieran sobre
sobre esta ordenanza, pues lo suyo es que se metan por el registro municipal para que quede constancia y después pues se puedan usar para modificar unas ordenanzas conforme dicta la ley, ¿no? En definitiva, estas ordenanzas vienen a regular una cuestión que nunca ha sido regulada en nuestro municipio y que tiene a los hosteleros en vilo también, porque es que también los sitúa a ellos en una inseguridad jurídica, ya que, claro, están ocupando los suelos sin tener la licencia de ocupación. Entonces, si no pasa nada, no pasa nada, pero todo es que tengamos un accidente con un coche y nos llevemos por delante una carpa y entonces tendremos un problema gordo. Y no solamente lo tendrá el dueño del local contra que el coche se estrelle la carpa, sino que lo tendrá el ayuntamiento por no haber hecho, o supuestamente no haber hecho, la fiscalización de por qué estaba esa carpa ahí si no tenía por qué estar, porque no tenía posibilidad. Entonces, con esta ordenanza lo que intentamos es poner orden dentro del caos que es ahora mismo el uso del espacio público. Aún así, la ordenanza prevé en un 90% aproximadamente toda la casuística que se da en nuestro pueblo. Entonces, la mayoría de las ocupaciones, como pueden ser las carpas que ocupan parte de la acera o carpas que ocupan los aparcamientos, los veladores que están en los aparcamientos, las plataformas que están en los aparcamientos, todo eso va a poder ser regulado. También, ¿no? O en plazas, evidentemente, también van a ser regularizados con estas ordenanzas. Quizá a lo mejor alguien tenga que hacer algún cambio en cuanto a que tiene que dejar 1,5 metros de ancho para que pase el peatón, que es la que está en la propuesta. Pues entonces, bueno, pues si tiene 1 metro, pues tendrá que abrir hasta 1,5 metros. Pero sí, que Pero cambios... puede significar que o se puede dar la circunstancia de que alguien tenga que eliminar esa carpa. Sí, claro, es así. Por ejemplo, en aceras que midan menos de 1,5 metros, por ejemplo, ¿vale? Pues si no permite, si tienes que dejar 1,5 metros, ¿vale? En la acera no puedes poner nada. Podrías colocarlo en los aparcamientos, si tienes delante de aparcamiento. Hay calles que tampoco tienen aparcamiento, entonces, pues a lo mejor no puedes colocar ahí la carpa, a lo mejor tienes otro espacio porque estás de esquina, entonces un lado no lo puedes aprovechar, ¿no? Pero es que la ley hay que cumplirla, es decir, no es que nosotros hagamos esto y pongamos... La base de esto es la legislación de ocupación del espacio público, ¿vale? Entonces, en base a esa base, que es la legislativa, que lo marca la ley, que no lo hagamos nosotros, se crean estas ordenanzas para regular el uso. Entonces hay cosas que se permiten y cosas que no. Hasta hace poco, y eso fue una de las modificaciones que iban en el pleno pasado, no podíamos haber hecho esta ordenanza porque no se podían usar los aparcamientos para otra cosa que no fueran aparcamientos de vehículos, ¿vale? Porque así estaba recogido en las normas subsidiarias. Entonces se hicieron cambios a las normas subsidiarias para contabilizar todos los aparcamientos que hay en nuestro municipio, y se podrán usar los aparcamientos de aquellos sitios donde sobren, aquellas unidades de ejecución, aquellas urbanizaciones, digámoslo así, donde sobren aparcamientos. Entonces, en todo el municipio, en todas las urbanizaciones, en todas las unidades de ejecución, todas sobran aparcamientos, porque están dotados más aparcamientos de los que se usan realmente. En todas sobran. Salvo en una zona que creo que era en Vista Verde, que no hay bares. Creo que era Vista Verde, no recuerdo muy bien. Hay una zona donde ya estaba colmatado el uso de los aparcamientos en torno a vivienda y aparcamientos, que entran tantos coches por vivienda. Eso, donde ya no se puede poner, digamos, donde no se puede ocupar ningún espacio de aparcamiento sería en este sitio que estoy diciendo. Pero en el resto se pueden ocupar, hasta un límite, lógicamente, no se puede ocupar todos los aparcamientos con velador y no deja sitio para los coches. Pero lo que digo es que esta ordenanza al final va a conseguir, está con las modificaciones que se puedan meter de los hosteleros y de quien quiera participar en la elaboración, va a conseguir aunar dos momentos: el momento ciudadano o ciudadana que pasea por la calle tranquilamente, con carrito o sin carrito, que es decir, no porque llegue el carrito tiene más derecho que otro a circular por la calle. Yo de pie pues, puedo poder circular por cualquier acera de mi pueblo, con la necesidad de los bares de ganarse la vida y permitiendo el uso compartido de acerado, de espacio público como puede ser plazoleta y demás. Entonces yo creo que es una buena ordenanza. Creo que con las aportaciones que hagan los hosteleros de nuestro pueblo va a ser mejor todavía, y en los próximos días, bueno, mañana se la publicaremos y en los próximos días empezaremos a recibir esas propuestas para que en el plazo máximo de 6 meses, como mucho, esté aprobada esta ordenanza, que también está pendiente de una modificación que hace de cara a la Junta de Andalucía, pero esos son temas administrativos que solucionemos lo más rápido posible. Lo interesante es que la ordenanza esté todo el mundo, o casi todo el mundo, lógicamente el 100% de consenso es muy complicado, pero que esté todo el mundo de acuerdo con ella para que podamos empezar a trabajar cuanto antes con ella.
Hombre, sobre todo no va a haber un 100% de consenso en aquellas aceras, como bien ha dicho, que si no tienen bolsa de aparcamiento o tienen menos de 1,5 metros, claro, si se lo tienen que retirar, no creo que estén de acuerdo esos hosteleros. Sí, ¿no? pero el uso del espacio público no lo hace el ayuntamiento, el uso del espacio público está legislado, ¿vale? Entonces, a lo mejor no puede ocupar ese, pero a lo mejor puede ocupar la acera de enfrente, a lo mejor puede ocupar con veladores de otra forma, no lo sé, ahora mismo esa cuestión son, a lo mejor, hay muy pocas calles en las que se da ese tema, porque en casi todas las calles hay aparcamiento, y donde haya bares, casi todas hay aparcamiento. Hay muy pocas calles donde se dé ese asunto, pero bueno, llegará un momento que tendremos que verlo y darle una solución desde el ayuntamiento, ¿no? Bueno, ¿y qué solución? Porque se sacó a colación este tema también en el Pleno, se le da, por ejemplo, y además en rueda de prensa, ya cito nombres, yo no lo quise citar la pasada semana en este espacio, pero el portavoz del Partido Socialista nombró al Bar Jaleo y al Tuit Italia, que eran dos bares de restauración de nuestra localidad, bueno, que se le había presentado su carpa. ¿Qué solución? Porque en el caso, por ejemplo, del Bar Jaleo, si sacaba en las redes sociales una crítica iba hacia su persona, sobre todo, señora Praino, no sé si lo leyó, pero a ver, era hacia su persona la crítica, bueno, aunque era hacia todo el equipo de gobierno, pero en su persona también estaba centrada. En el caso, no sé si es porque estaba regentada todas por mujeres, porque este bar los regentan, hay que decir, todas mujeres. Pero ha sido muy criticado porque, según el Partido Socialista, aquí en este caso, cuando todavía esa ordenanza no está aprobada, se ha presentado esas dos carpas y no se está siendo ecuánime o no se ha actuado con equidad con respecto al resto de locales que sí lo tienen en esas zonas, ¿no? Eso es muy curioso que venga del Partido Socialista, ¿no? Verá, el hecho de que un bar, los dos que ha citado, ¿no?, pues hayan sido precintados sus terrazas, no es más que el cumplimiento de la ley. Punto. Aquí no hay más manejo que el manejo de la ley. La policía ve algo o alguien denuncia tal hecho, la policía acude, levanta acta y continúa el procedimiento administrativo que tiene que continuar, ¿vale? La pregunta que cabe, y que debería hacerse todo el mundo con respecto a lo que María José está diciendo, con respecto a que la comparación en el resto de sitios, ¿qué ha pasado con el resto de sitios? Porque el resto de sitios están exactamente en la misma situación que están en el Jaleo y están en el Tuit Italia. Pero no tienen precintada. ¿Por qué? Es que esa es la pregunta. ¿Por qué no están precintados? Pues dejamos esa pregunta. ¿Por qué no están precintados el resto de locales y estos dos locales? Lo dejamos para una pequeña pausa publicitaria, así que no nos dejen porque el tema, sobre todo para el sector hostelero, interesa. Hasta ahora. Bien, pues tras esa pequeña pausa publicitaria volvemos con Izquierda Unida. La pregunta es o la que planteaba el señor Jiménez, ¿por qué se han presentado dos locales de restauración de nuestra localidad y no se ha presentado el resto? Por tanto, vamos al quid de la cuestión. Claro, es que ahí está la cuestión. Lo que decía era que la policía hace lo que tiene que hace los deberes, que es como tiene que actuar, bueno, no puede actuar de otra forma, y es que cuando ve que se ha cometido una supuesta ilegalidad, va y levanta el acta y le pregunta, ¿usted tiene licencia para tener esto aquí? Le dicen que no tienen licencia porque además no pueden tenerla porque no está legislado, no está reglamentado, que es lo que hacemos con esta ordenanza. Como le dicen que no, pues levantan acta y lo pasan sin intervención política, que es como tienen que hacerse los procedimientos administrativos, pasan al departamento correspondiente, actividades que está en urbanismo, que es la que otorga la licencia de actividad de las empresas y de las personas que quieren abrir un negocio, ¿no? Ahí se ve qué licencia tiene, cuál no tiene. Si no tiene, pues se inicia un procedimiento sancionador, que va desde una sanción leve, grave o muy grave, ¿no?, como suele ser lo habitual. Pero también lo primero que hace la policía es que cuando te levanta el acta, ¿vale?, te dice que desmonte. Desmonte usted porque no está cumpliendo con la legislación. Entonces, los dos han tenido la oportunidad de desmontar justamente cuando la policía llegaba y estaba viendo que estaban montando esas carpas, ¿vale?, las dos que has nombrado anteriormente, ¿vale? Y tenían la oportunidad de desmontar y no desmontaron. ¿Qué
¿Qué significa? Pues significa que el procedimiento va a seguir para adelante tal cual, porque la tienen montada todavía. Si no estuvieran montadas, pues no hay agravantes, porque han acatado lo que dice la autoridad, que es la policía, con respecto al montaje irregular de esa instalación. Y la pregunta que de ahí es, ¿y qué pasa con el resto de carpas y de todo? ¿Por qué el resto no está así? Pues esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, porque desde que las carpas empezaron a surgir, las carpas, los toldos y demás, empezaron a surgir con la ley que prohibía fumar dentro de los locales, pues al salir fuera, pues muchos locales pues pusieron este tipo de instalaciones para que se pasara frío y demás, ¿vale? Desde el año 2009 hasta ahora han pasado muchos años y muchas de esas carpas o toldos y demás, desmontables y demás, estaban ya en 2009. Y vamos a investigar qué ha pasado. ¿Cómo es posible que la policía haya mandado esas diligencias policiales, las haya enviado a los departamentos correspondientes y no hayan seguido el trámite? Alguien ha parado ese trámite. Señor Jiménez, el anterior equipo de gobierno tenía que haber hecho los deberes. No, yo no estoy ocupando el equipo de gobierno. Estoy diciendo que alguien ha parado el procedimiento, ¿vale? Que eso habrá que abrir una investigación y ver qué ha pasado de por qué un procedimiento administrativo no ha continuado su trámite. Habrá razones, a lo mejor hay, yo no sé, ¿vale? Lo que es verdad es que, no el equipo de gobierno, porque como digo, esto es trámites administrativos, y entiendo que ningún equipo de gobierno puede meterse en un trámite administrativo, supuestamente, ¿vale? Por eso yo no estoy echando ahora mismo la culpa a nadie. Estoy diciendo que la realidad es que un procedimiento que se inicia por parte de la policía local, que hace su trabajo, como legalmente tiene que hacerlo, si no estaría cometiendo prevaricación, no ha seguido el cauce natural que tiene que seguir. De todas maneras, en ese sentido, tú hacías alusión al Pleno, que había salido y se habían nombrado estos dos establecimientos. Los establecimientos se nombran a posteriori en el balance que hace el Partido Socialista. El portavoz socialista, al finalizar el Pleno, incitaba a la prevaricación. O sea, que nosotros no afirmamos nada de que haya sido el anterior equipo de gobierno el que metía estas diligencias en un cajón, pero, y eso está grabado del Pleno, sí nos instaba al actual equipo de gobierno a paralizar esas diligencias porque, según él, y tú ahora lo trasladabas, pues no era objetivo o se trataba de forma discriminatoria. Un agravante, ¿no? Un agravante o de forma discriminatoria a dos establecimientos en concreto. Un agravio comparativo. Agravio comparativo. En cualquier caso no es así. Es decir, una vez que se inicia todo el procedimiento de ordenanza, empieza a interesarse, en este caso los hosteleros que iban a montar carpas que aún no la tenían, las que estaban, ahí no se puede hacer mucho, o el que no va a informarse tampoco se puede hacer mucho, pero cuando se inicia todo el trabajo de las ordenanzas, pues hay hosteleros que vienen a informarse al ayuntamiento. A esos hosteleros se les informa de que no monten, que se está trabajando la ordenanza. Esta ordenanza no se hace con ningún interés de perjudicar al sector hostelero del Viso, ni mucho menos, sino más bien para regularizar la situación y que no haya indefensión por parte ni de los viandantes, de los vecinos y vecinas, ni de los hosteleros, ni nosotros como administración, porque al final si se comete un delito o se comete una infracción y el responsable último somos nosotros, pues estamos siendo connivientes con esa infracción si no la paramos. Y en ese sentido, pues, como explicaba Juan, a estos dos hosteleros en concreto se les avisó de que estaban incumpliendo con la ley y que no siguieran montando, porque si montaban se iniciaba este expediente sancionador. Y ambos montaron. En el caso de otros hosteleros no ha sido así, se les ha avisado y esas personas, entendiendo que no podían ocupar la vía pública a su libre albedrío, pues dejaron de montar. Y si nosotros no perseguimos al que sí monta frente al que está cumpliendo con la ley, eso sí que es un agravio comparativo, porque estamos premiando al que está infringiendo la ley en lugar de al que está siendo cauto y está esperando que todo esté normalizado. Entonces, en ese sentido, cuando se comete una infracción o se ve por los indicios que hay que se está cometiendo una infracción, pues hay que perseguirlo. Es que la ley está para cumplirla.
Pero entendemos que también, para que no haya agravio comparativo, los locales que ya lo tienen montado desde que empezó la ley antitabaco, se estudiará también, ¿no? Hay que ponerse manos a la obra. Lo que pasa es que siempre se empieza por o sea, es que hay que empezar. Si tú no pones coto al tema, pues entonces no empiezas nunca, que es lo que hacía el Partido Socialista, porque el Partido Socialista hace años ya reunió a los hosteleros para indicarles que tenían que regular y que tenían que, porque es un problema, quiero decir, que no surge ahora, sino que es una situación de indefensión y de alegalidad que se venía dando. Y el Partido Socialista, Manolo Domínguez, ya reunió a los hosteleros y no le convenía porque esto, como ha dicho Juan, nunca llueve a gusto de todo el mundo y son cuestiones que habrá gente que opine de una forma, otra de otra, y además en nuestro caso pues tenemos a la oposición calentándole los cascos a los hosteleros y diciéndole que lo que vamos es en contra suya, y no es así. Pero hay que ser valiente y hay que poner la coto donde hay que ponerlo y hay que poner las cosas en su sitio, y eso por desgracia hay que empezar por algún sitio, sean mujeres, sean hombres, al final son personas que no están cumpliendo con una normativa y eso hay que perseguirlo. Y yo lo que me pregunto es qué quiere decir el Partido Socialista cuando insta a este equipo de gobierno a que paralice esa diligencia, la guarde en un cajón y espere a tener las ordenanzas aprobadas. Es que yo me gustaría que el Partido Socialista explique si ellos metían en un cajón las diligencias y las paralizaban hasta que hubiera ordenanzas, que por otro lado nosotros las estamos trabajando, ellos ni siquiera. Es que eso es grave, quiero decir que se paralice un procedimiento administrativo es muy grave, ¿vale? Y en este caso además estamos hablando de un procedimiento que va contra, un procedimiento sancionador, es más grave incluso si cabe, ¿no? Ayer estuvimos hablando parte del equipo de gobierno estuvo ayer hablando después de esta reunión, no sé, en un momento así de pie y demás, pero estuvimos hablando tanto con los dos bares que tú has comentado, por no repetir el nombre. Los nombres. Y les quedó claro, o eso es lo que yo interpreté por sus caras y demás, que el equipo de gobierno, que los políticos no podemos hacer más que lo que estamos haciendo, que es esto. Que es poner una ordenanza para que todos y cada uno de los hosteleros tengan donde fijarse para poder poner y usar el espacio público. Lo que no puede hacer ningún político, lo que no debe hacer ningún político es meter en un cajón un expediente o meter en un cajón un procedimiento, ¿vale? Digo debe, porque poder puede. Lo hacen algunos, de hecho, ¿vale? y son juzgados por ello. Poder se puede, porque yo puedo actuar en contra de los informes. Yo puedo actuar en contra del informe de la Secretaría General, puedo actuar en contra de lo que diga el arquitecto municipal, puedo actuar en contra. Tengo esa potestad porque yo me refiero como político que gobierno, ¿no? Pero no en esto. Claro. Está poniendo un ejemplo. Claro, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Esto de momento porque es ilegal. Y siempre termina la coletilla diciendo, esto es cuanto cabe informar, pero es el órgano que firma, que en este caso soy yo como político en el gobierno, el que tengo que tomar la decisión. Normalmente la decisión tiene que ser conforme a lo que dice el político, porque si no estás prevaricando. Porque el técnico te está diciendo lo que es legal y lo que no es legal. ¿Vale? Entonces, si tú haces algo en contra de los informes, estás prevaricando porque estás haciendo algo a sabiendas de que es ilegal. Entonces, cualquiera podría denunciarme a mí como político, no personalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que para que tú montes tu bar o la terraza de tu bar, yo tengo que ir a jugar. Lo que no es justo en ese sentido. Por eso lo que intentamos es que entienda la gente que el político no está para meterse en los procedimientos administrativos, que para eso están los trabajadores municipales, los técnicos municipales de la Junta de Andalucía y del Estado, cada uno en sus procedimientos. Nosotros estamos para esto, para ofrecerle a la ciudadanía y a los hosteleros y hosteleras a que tengan una base legal por la cual decir, ver, yo quiero montar una carpa, a ver cómo puedo hacerlo. Mira, la ordenanza dice que puede hacer con pilonas. Estupendo. Usted cumple con toda la legislación, aquí tiene usted su certificado, su licencia, paga usted la tasa que tenga que pagar, que ya eso es otra cosa que viene después. ¿Vale? Sí, porque claro, ustedes decían que también, como no estaba legalizado, tampoco se pagaban las tasas, que ahora empezarán a cobrarse, ¿no? Una vez que esté la ordenanza de veladores, vendrá la ordenanza fiscal, ¿vale? Donde se estipulan los precios de ocupación de la vía pública. Pues si esto creo controversia, en ese balance que se hacía
a posteriori por el portavoz del Partido Socialista, decía o se llegaba a preguntar que si, bueno, realmente se lo preguntaba al delegado de urbanismo, ¿no? Pero bueno, yo lo traslado, puesto que son parte del equipo de gobierno, a que si se les tomaba por imbéciles al Partido Socialista cuando le preguntaban por el retraso en la concesión de licencias, porque en ningún caso venían a referirse a estas nuevas ordenanzas ni tampoco a las ordenanzas fiscales que se aprobaban en el pasado pleno. Bueno, pero es que los retrasos se pueden producir en cualquier momento, en cualquier departamento, es decir, no hay... Bueno, y la respuesta además era la lógica, porque si hay retraso, que eso lo dice el Partido Socialista, quiero decir... Decía hasta 10 meses, decía, entonces. Quiero decir que eso es el Partido Socialista el que lo decía, había que escuchar lo que se decía cuando estaba el Partido Socialista gobernando de urbanismo. En definitiva, en su labor de oposición y de querer sacar tajada de determinadas cuestiones y más la cuestión de urbanismo, que Manolo, a pesar de que durante su etapa de concejal delegado, pues se ve que no hizo mucho por el urbanismo en el Viso y ahora tiene toda la preocupación del mundo, que está bien, por otra parte, está bien, más vale tarde que nunca, que uno se preocupe por su pueblo, pero en definitiva, la respuesta, si hubiera ese retraso, la respuesta al retraso está con la regulación que se hace por parte de la delegación y con la aprobación de la declaración responsable, que va a agilizar mucho el trámite, y además en la ordenanza que se llevaba a pleno, que es lo que se trataba en el pleno, era la ordenanza en cuanto a nivel económico, que además supone un ahorro no muy grande, pero al final un ahorro, también depende de la obra que se haga y del tiempo que dure y demás, será el ahorro mayor, pero supone un ahorro para los vecinos y vecinas. Y a eso a lo que se refería José Antonio, el delegado de urbanismo, a que el Partido Socialista puede usar su palabra y decir lo que estime conveniente, pero desde la delegación... Se alegaba que muchos vecinos decía, el portavoz del Partido Socialista pero en el pleno... son. No, digo lo que decía pero, en el pleno, porque sí, usted lo escuchó igual que yo lo escuché, estaba allí en la bancada del equipo de gobierno, por ¿no? Eso te digo, que decían que era son. por el tema de Busan, incluso lo decía, ¿no? Pero eso ya es una intención política, es decir, el Partido Socialista está intentando utilizar una obligación por ley, y volvemos a las leyes. Una cosa son las cuestiones políticas, es decir, Izquierda Unida o el equipo de gobierno o sobre el papel, lo que se decidió que íbamos a intentar hacer como equipo de gobierno, tanto nosotros como el Partido Popular, eran una serie de medidas y una serie de cuestiones. Y nosotros ideológicamente pues tenemos claro que del presupuesto municipal se tiene que dedicar X dinero a políticas sociales, y que se tiene que aumentar la partida de política social, y que se tienen que aumentar las partidas de mujer o de medio ambiente, y que se tienen que hacer campañas de concienciación, y que tenemos que buscar, en cuanto al urbanismo, y eso se consigue con las ordenanzas que hemos estado hablando, un municipio mucho más amable para vivir. Y eso es política. Pero después hay cuestiones legales, y es una realidad que existe una ley que nos obliga, que es una ley además que está en vigor, porque el Partido Socialista en su momento a nivel estatal no la quitó de en medio, que tuvo la posibilidad. Hay una ley que nos obligaba a nosotros a cerrar Gusán, y ahora el Partido Socialista utiliza eso políticamente, y urbanismo ahora tiene retraso porque no está Gusán, pero cuando ellos tenían Gusán con 12 personas seguía habiendo retraso en urbanismo. ¿Cómo optimizamos los recursos que tenemos en el ayuntamiento? Que tenemos recursos suficientes en urbanismo, y lo avalan los informes que tenemos tanto de la técnica de recursos humanos, de la secretaria del ayuntamiento, y todos los informes avalan que hay personal suficiente en urbanismo. Pero ¿cómo optimizamos los recursos humanos que tenemos en el ayuntamiento? Pues mediante la agilidad en el trámite y en la desburocratización del trámite, es decir, evitarle papeleos a la gente, que al final es lo que importa. Pues eso se consigue con la ordenanza. Otra cosa es que el Partido Socialista eso no lo vea, lógicamente, que está en la oposición, y los triunfos o los aciertos de este equipo de gobierno, el Partido Socialista no va a hacer una rueda de prensa aplaudiéndonos, lógicamente, porque tienen que hacer su labor de oposición, que por cierto la hacen mejor que la de gobierno. No la hacen bien, pero la hacen mejor que la de gobierno.
A pesar de que diga también el portavoz del Partido Socialista que el pleno fue decepcionante, que se vio bueno, como el nerviosismo de este equipo de gobierno, que se dedica más a estar pendiente de lo que hace el Partido Socialista que de gobernar. De hecho, fue el titular de la noticia. Bueno, yo nervios no vi en el pleno, sinceramente. Si el Partido Socialista los vio, pues no sé, que expliquen un poco en qué términos estábamos nerviosos. Yo creo que el pleno no se desarrolla todo lo bien que debería porque el Partido Socialista no se prepara los puntos, normalmente no interviene conforme a los puntos, sino que bueno, utilizan el turno de palabra para hablar de cualquier cosa y al final pues utilizan el pleno para hacer populismo, y es lo que viene haciendo y a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista desde el inicio de la legislatura. Este equipo de gobierno, ya sea en los plenos, en las ruedas de prensa, en las inauguraciones, en las exposiciones o en la consecución de proyectos y de objetivos, está demostrando que es un equipo de gobierno serio, y este grupo municipal está demostrando con proyectos que es capaz de conseguir los objetivos que nos marcamos en un principio, y de hecho se están consiguiendo. No todo lo fácil que quisiéramos, lógicamente, no perfecto, porque como en todo en la vida, pues se cometen errores y hay que mejorar, pero desde luego este equipo de gobierno no está pendiente de lo que hace el Partido Socialista, sino que lo que está es gobernando. Otra cosa es que el Partido Socialista, pues como no ejercen su labor de oposición como tal, o como hemos venido ejerciendo otros cuando hemos estado en la oposición, desde la construcción, desde los responsables, desde asistir a nuestras comisiones informativas a pesar de no estar liberados, de asistir a los consejos locales cuando los hacían, que no hacían mucho, a pesar de no estar liberados, y asistir a los plenos a pesar de no estar liberados, que es como se ha hecho oposición de toda la vida. Ahora resulta que no se puede hacer oposición porque no hay liberaciones, o parece que el Partido Socialista solo trabaja cuando está liberado, y en ese sentido pues entendemos que ocupen su crítica en esas cuestiones, pero desde luego no es cierto para nada. Muy rápidamente, porque es que quiero tratar y nos queda un poco tiempo. Un segundo nomás, es que es curioso que diga que no fue un pleno como has dicho antes, ¿no? Sin embargo, fue un pleno donde se aprobó la revisión de los terrenos de Juan Bautista al Ayuntamiento para dedicarlos a ampliar un centro educativo tan importante como es el IES Profesor Juan Bautista. Eso no es importante, ¿verdad? Eso no es de repercusión y de calado, ¿no? Se ve que no llevamos cosas importantes a los plenos, como también ha pasado con que se han aprobado las ordenanzas para facilitar el trámite en urbanismo. Es decir, no darle importancia solamente a estos dos puntos, que fueron muchos más, ¿no? Solamente a estos dos puntos, no darle la importancia que tiene que dar e intentar tirarle puñita al equipo de gobierno, que está en su derecho a hacerlo, yo no voy a decir que no lo haga, ¿vale? Me parece un poco desprestigiar lo que significa que los terrenos que ya no están en uso por parte del arzobispado vuelvan al ayuntamiento para que podamos cedérselo a la Junta para que amplíe Juan Bautista. Es que es de calado, es de mucho calado, de mucha importancia para nuestro pueblo y para la educación en nuestro pueblo, que el Partido Socialista no ve o no quiere ver, porque está empeñado en intentar desprestigiar al equipo de gobierno, empeñado en tirarle a la gente contra el equipo de gobierno, cuando lo que estamos haciendo el equipo de gobierno es llevar propuestas constructivas al Pleno para que sean aprobadas por todos los grupos, en este caso por la oposición, que es el único grupo que está, ¿vale? Sin embargo, pues no encontramos el apoyo en muchos de estos puntos, ¿no? Y nos parece curioso que resulta que ahora nosotros somos los que estamos nerviosos, cuando nosotros estamos gobernando, estamos haciendo propuestas interesantes para ampliar las capacidades que tiene nuestro pueblo en educación, en urbanismo y en otras muchas cuestiones, y el Partido Socialista está parado, quieto y sin hacer absolutamente nada, como pasa con las ordenanzas susodichas de los veladores, que todavía no ha hecho ningún planteamiento. Bueno, incluso aquí decía que el planteamiento... Bueno, el planteamiento era incitar a la prevaricación. Sí, bueno, el planteamiento es que se pongan de acuerdo, según lo que decían aquí, que se pongan de acuerdo primero con los hosteleros. En cualquier caso, decía, porque muy rápidamente es verdad que se trataron muchos temas, como la salida del capital social también, de Fomento a los Alcores, que fue muy criticada también por el Partido Socialista, porque no entendía, en cualquier caso, las explicaciones del equipo de gobierno, que dijera que también gozaban de los informes favorables de intervención y de la secretaria del ayuntamiento. De otros ayuntamientos. Eso es. El problema con Fomento es que nuestros técnicos nos han dicho que sin una cierta información no podemos seguir en Fomento.
y Fomento no nos ha facilitado información, por lo tanto no podemos seguir Fomento. Así de sencillo, es un tema legal que tenemos información que la que decía la señora delegada de Desarrollo Local, la señora Mariola Jiménez, que era otros servicios que, porque ya no se gestionaban las subvenciones y no se daba información al ayuntamiento de otros servicios y las tasas o precios que pudieran cobrar por ellos, ¿no? Es que esas son partes de la documentación que nos tenían que dar. Como ayuntamiento tenemos que cumplir una serie de legislación. Que otros ayuntamientos hagan otras cosas es problema de esos ayuntamientos. Sí, porque se decía que Irene Carmona había seguido en el convenio. Y no nos vamos a meter en lo que hagan ni cuando lo hagan. No nos interesa. Lo que me interesa a mí es lo que me digan mis técnicos. Y mis técnicos me dicen que para que podamos seguir en Fomento tienes que cumplir 1, 2, 3, 4 criterios que dice la legislación. Le pedimos esos documentos a Fomento y Fomento no nos envía nada. O nos envía documentos que no son los que pedimos. Por lo tanto, pasado el tiempo y pasado el trámite, para no seguir siendo un perjuicio para las arcas municipales y para no seguir generando deuda con Fomento, nos salimos de Fomento. Es que es lo más racional y sobre todo lo mejor para las arcas municipales, que no podemos seguir generando una deuda. Porque dentro de esos convenios, para que me quede claro a mí y a la ciudadanía, por lo que ustedes decían en pleno, había un convenio en el que había que pagarle a Fomento todos los años una cantidad, ¿no? Sí. Hay que pagarle algo menos de 60.000 euros y ahora mismo le pagaríamos algo menos de 60.000 euros a partir de ahora por nada. Y es más, es que ni siquiera los técnicos municipales nos permitirían pagarle esos 60.000 euros a Fomento, porque con la entrada en vigor de la nueva ley de contrato, como no es medio propio y no somos, aunque formábamos parte de Fomento, pero digamos que hasta ahora nos estaban presentando unas facturas por el trabajo que se le estaba haciendo hasta que se regularizara la situación, pero como esa situación por los informes no lo avalan y no se va a regularizar de otra manera, a partir de marzo no pueden seguir presentando facturas porque habría que hacer una licitación, que Fomento ganara esa licitación, es una cuestión bastante más complicada, ¿no? Y por otra parte, pues continuar, que hemos intentado por todos los medios pues llegar a un acuerdo con ellos, porque además utilizado correctamente podía ser un recurso bueno, claro. Pero no se ha dado esa situación y lo hemos intentado por todos los medios, pero lo que no podemos es continuar estando en Fomento, perjudicando al resto de pueblos que forman parte de Fomento, como puede ser Carmona, como puede ser Mairena, y a la vez seguir generando una deuda en nuestro ayuntamiento por un servicio que ahora mismo no se está prestando. Muy rápidamente, porque me dicen que me quedan 2 minutos, pero no puedo dejar pasarlo porque entre los puntos debatidos también era la aprobación del protocolo de prevención e intervención frente al acoso laboral, que según el Partido Socialista surge, a diferencia de lo que diga el equipo de gobierno, tras el caso de una trabajadora que se va en busca de la inspección de trabajo y según el equipo de gobierno. De todas maneras, las actas de las mesas de negociación están ahí y yo las llevaba al pleno y si queréis, se pueden hacer públicas. En las actas de mesas de negociación aparece el protocolo de actuación ya hablado y negociado. Lo que ocurre es que estábamos a expensas de una propuesta de los sindicatos y por eso no se aprobó antes, pero muchísimo antes te estoy hablando de meses antes de esa situación con la inspección de trabajo de una trabajadora. Es decir, te estoy hablando de que el equipo de gobierno con los sindicatos trabajaba en un protocolo, de aprobar un protocolo a propuesta. Nosotros éramos proclives a ello, pero además se hace a propuesta del sindicato UGT y se hace meses antes de que se produzca la problemática de la trabajadora que se va a la inspección de trabajo. Más allá Pero que están las actas, que no es mi palabra contra la de Manolo o de Marina, que es que están las actas. Vale. Las actas de las mesas de negociación las que me dan la queda razón. Claro, pero es que yo quería hilarlo porque ese tema se hiló con otra cosa, que era la misma o parón o concentración en protesta a la negociación que se estaba llevando. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, no tiene nada que ver, pero se sacó ese tema a colación por parte del Partido Socialista. Y yo quería ir a ese tema porque lo sacó a colación, como bien digo, en ese punto el Partido Socialista y después se le preguntó en rueda de prensa cuando hacía balance y volvió a decir que lo mismo que dijo en pleno, que no se estaba negociando, que como bien había dicho en este caso un representante sindical de UGT, el equipo de gobierno quería convocar las mesas de negociación, pero para decir que se había negociado, pero que lo que se estaba actuando es por imperativo legal, es decir, porque
yo lo digo, sí, ¿no? sí. Si quieres te contesto muy rápidamente. Sí. Eso es lo que hacía el Partido Socialista. Entonces vuelve a resultar curioso que ellos ataquen con lo que ellos practicaban. Es decir, el Partido Socialista negociaba una RPT media hora antes de un pleno, porque no le importaba la negociación, quería la firma. Este equipo de gobierno todo lo negocia con tiempo, porque quiere negociar. El problema es que los sindicatos, y están en su total libertad de hacerlo, y desde aquí, al contrario que el Partido Socialista, no se toman represalias con respecto a los trabajadores que van al patio y protestan, porque están en su derecho. Pero en este caso, la protesta de los sindicatos se hace a colación de una negociación en torno a una oferta pública de empleo, cuando desde el equipo de gobierno se ha estado negociando días antes y se ha modificado la propuesta para atender las indicaciones de los sindicatos. Y ellos no atienden a esa modificación y hacen la propuesta. Y en las declaraciones que tú hablas del delegado sindical se habla de oposiciones libres, cuando en la propuesta que se había enviado un día antes, ese representante sindical dice que ya aparece concurso oposición, porque se había hablado con los sindicatos y se entendía que ese era el motivo de conflicto. Sí, porque el motivo de conflicto, vamos a ponerlo encima de la mesa, era que según esta representante sindical de UGT, que estaban de acuerdo en firmar la plaza de policía libre, pero que había 2 trabajadores que llevaban más de 20 años. No es así exactamente, son más trabajadores, es diferente, pero bueno. Pero que llevaban más de 20 años y que el equipo de gobierno quería sacar a oposición libre y que los sindicatos querían que fueran a concurso oposición, porque se tenían en cuenta mérito y antigüedad, etcétera, cuando te dice a ti eso, en su correo electrónico tiene la propuesta del equipo de gobierno de concurso oposición. O sea, que están generando una situación que no es real. Porque eso ya estaba hablado de que era concurso oposición, pero además se convocan las plazas que la ley obliga, aparte de por supuesto, hay unos plazos que cumplir en la oferta pública de empleo, que es un mes desde la aprobación, domingo, ¿no? Terminaba el domingo, eso había que tenerlo aprobado, porque este equipo de gobierno va a convocar en esta primera oferta pública de empleo y en la siguiente todas las plazas que pueda de policía, todas las que el Partido Socialista cuando pudo no sacó, y por eso tenemos la situación que tenemos en la plantilla de la policía local. Este equipo de gobierno ahora puede sacar una, va a sacar una, en 2018 puede sacar 2 y va a sacar 2, y va a sacar todas las que sean posibles, y va a sacar la promoción interna, porque hay una situación de mala organización en nuestro ayuntamiento heredada del Partido Socialista, y eso este equipo de gobierno lo va a regularizar, igual que todos los indefinidos no fijos. La cuestión es que se tiene que empezar por algún sitio y que está mejor calentar el ambiente previo a un pleno para decir que no hay negociación. Este equipo de gobierno negocia, y ahí tiene las actas de la negociación colectiva, las actas de todas las mesas de negociación, para que el Partido Socialista las consulte cuando quiera, pero no se puede mentir y no se puede culpar, al contrario de lo que uno ha hecho cuando gobernaba. Eso es muy grave. Después también de las declaraciones de representantes sindicales se entendía que no se convocaba concurso oposición. Pero no eran ciertas. Bueno, queda claro que la propuesta al final es concurso oposición. Es concurso oposición, así se ha publicado, pero además que la propuesta estaba hecha de antes. Bueno, habría más cuestiones, pero nuestro tiempo, ya lo saben, es limitado, así que sé que tienen un acto público 2.0. Tenemos un acto público mañana, es un acto 2.0, al que viene Miguel Ángel Bustamante, que es parlamentario de Unidos Podemos, y al que animamos a todos los vecinos y vecinas del Viso para que conozcan un poco más cómo se trabaja en el Parlamento, cómo llegan las propuestas de los ciudadanos de a pie al Parlamento, y el trabajo que nuestro compañero, que es de Sevilla, el Congreso de los Diputados, está realizando en Madrid. Además, el acto 2.0 pueden por la web hacer cualquier tipo de pregunta vía directa. Bueno, pues dicho eso, y que también ahora el Consejo Político ya es coordinadora local y que se aprobaba en asamblea la pasada semana, despedimos este espacio porque no tenemos más tiempo, así que muchas gracias, señora Praena y señor Jiménez. Muchas gracias. Y les vemos dentro de 3 semanas a ustedes o cualquier miembro de su grupo. Muchísimas gracias. Gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos nuestros telespectadores. La próxima semana más, pero será con otra formación política, en este caso con el Partido Socialista. Recuerden, el martes próximo a las 10 de la noche en Canal 12 Televisión. De momento les dejamos con la programación de esta casa que continúa, que disfruten con ella y les deseamos que pasen feliz noche.